Entrevista. 7 de la mañana con 26 minutos, estamos de retorno en ABE, la primera edición. Nos referimos a la Administración de Servicios Portuarios de Bolivia. ¿Qué implica esto para nuestro país? Hoy nos acompaña el que se encuentra a la cabeza de esta entidad, David Sánchez. Qué gusto, muy buenos días. Muchas gracias, Gabriela. Un cordial saludo primeramente a ti, después de algún tiempo que vuelvo a tu programa. Muchísimas gracias por la invitación y un saludo cordial a toda la audiencia en el país, que seguramente pregunta qué es este tema de servicios portuarios o la Administración de Servicios Portuarios de Bolivia. De hecho, ¿cuál es la función que tiene la Administración? Sí, ¿no? Siempre hay que recordar que esta instancia del Estado es la única acreditada por el gobierno boliviano para establecerse como agente aduanero en los puertos de ultramar y en los puertos habilitados y por habilitarse para toda la mercancía de los bolivianos y las bolivianas que están en tránsito hacia Bolivia de esos puertos o que están saliendo por esos puertos hacia mercados de la Asia, de Europa, del norte, ¿no? Entonces somos la única agencia acreditada estatal por el gobierno boliviano justamente para ver esa mercancía en tránsito. Todas las importaciones las tenemos que resguardar por los puertos de ultramar y también nuestra tarea es por puertos que hay que habilitar, porque tenemos muchos puertos por habilitar que han sido... si tú recuerdas, Gabriela, por ejemplo, el presidente se reunió con el presidente de Uruguay y se estableció ahí una instancia para salida para puertos bolivianos, para desarrollar el trabajo portuario en Uruguay. Y tenemos también por el lado del Atlántico oficinas en Paraguay, tenemos oficinas en la Argentina, tenemos todo lo que es Puerto Quijal o Puerto Villarruel, cerca de Puerto Suárez, la zona del Pantanal, por donde pasa el río Paraguay-Paraná, y esta es una salida hacia el Atlántico. Entonces tenemos que habilitar toda esa, lo que se llama la hidrovía, y tenemos también presencia en países como Chile, por el Tratado de 1904, tenemos presencia en Perú, sobre todo 4 puertos que estamos ahí con presencia, administrando a nombre del Estado boliviano todas las importaciones, todo lo que los bolivianos están trayendo de ultramar y todo lo que estamos exportando también. Entonces, ya tenemos algunas oficinas establecidas y la tarea que nos ha planteado el presidente es también ver otras opciones, otras salidas. El gobierno quiere analizar otras particularidades en el tema de comercio exterior y así que de eso podemos conversar si tú deseas, Gabriel. Claro que sí. De hecho, de las oportunidades que tienen estos tratados, estos convenios que tiene para las salidas de los productos, la importación y exportación, ¿en qué estado se encuentran? El de Chile, por ejemplo, el de 1904 no se cumple, tenemos entendido. Exactamente, nosotros somos los guardianes de que se cumple el Tratado de 1904 y como bien dices, tenemos muchas denuncias respecto al incumplimiento del Tratado de 1904 y lo decimos porque estamos en presencia de puerto. O sea, nos hemos constituido en el puerto de Arica, por ejemplo, es un caso concreto, y ahí vemos que hay incumplimiento al Tratado de 1904 porque el gobierno chileno empieza a poner obstáculos, barreras a la importación que está en tránsito hacia Bolivia, cuando debía ser ese comercio expedito, sin obstáculos. ¿El tratado dice eso? Sin obstáculos. El tratado dice que debíamos nosotros tener un tubo, si vale el término, una autopista, para que nuestra mercancía boliviana pase en tránsito hacia Bolivia. Y en ese tránsito no te pongan trabas. Pero vemos que el gobierno chileno va poniendo una traba, otra traba, y ahí es donde se dificulta ese paso libre de las importaciones bolivianas. Y para eso nos hemos constituido en el puerto de Arica, están los servicios portuarios de Bolivia justamente para evitar aquello. Nosotros generamos toda la información que se puede y tenemos que pasarla a Cancillería, al Ministerio de Economía, ahí está esas denuncias, como por ejemplo también tenemos problemas con el puerto de Antofagasta. En el puerto de Antofagasta están todos nuestros minerales que se exportan por ese puerto, sobre todo es un puerto de exportación. Antofagasta, que dicho sea de paso, fue el territorio que pertenecía a nosotros, a Bolivia, ¿no? Entonces ahí tenemos problemas porque también se exporta cobre chileno y plomo chileno que tienen niveles de contaminación. El mineral siempre puede tener algunos gases, pero lamentablemente en ese puerto de Antofagasta quien opera es un privado, todo ese puerto está operado por un privado, al igual que en Arica,
Y este privado instaló un almacén para los minerales y la gente empezó a reclamar por qué puso ese almacén en el puerto de Antofagasta. Y la estrategia fue hacer creer que los minerales que contaminaban son los minerales bolivianos, que el zinc que llega y el plomo que llega a través del ferrocarril desde Uyuni hasta Antofagasta directamente en ferrocarril es el que contamina. Entonces ahí empezaron a ponernos trabas, ponernos obstáculos, cuando la responsabilidad es de los chilenos, de la empresa estatal chilena y obviamente exigirle al operador privado para que no se ponga obstáculos a esa exportación de minerales. Entonces nos constituimos ahí, generamos las denuncias, hacemos conocer a Cancillería, Cancillería toma acciones y por eso te digo que hay mucha dificultad para que Chile cumpla el Tratado de 1904. Ahí tenemos muchos problemas en ese cumplimiento del Tratado de 1904 y lo que hacemos como servicios portuarios, entonces generar toda esa información, sistematizarla y ojalá pasarla siempre permanentemente para que el pueblo de Bolivia sepa en qué condiciones trabajamos en los puertos, en este caso de Arica y de Antofagasta. Claro, en este caso, bien lo decía usted, quien vela por los bolivianos, vamos a decirlo así, por estos productos y todo aquello que se va exportando en territorio ajeno, como es Chile, es la administradora de servicios portuarios, ¿no? Y si se presentan estas irregularidades, este tipo de circunstancias, la forma de proceder es la denuncia por parte del Estado. Se hablan de estos tratados, de esos convenios que involucran dos países, y que procede luego, ¿no? Exactamente, hemos estado acompañando nosotros a las delegaciones bolivianas, por ejemplo, para resolver estas controversias en el marco de la ALADI, la Asociación Latinoamericana de Integración, y la ALADI promueve lo que es la ATIT, el Acuerdo de Transporte Internacional Terrestre, y a veces el gobierno de Chile u otros gobiernos quieren obviar el Tratado de 1904 y tratar de proyectar todo lo que son los acuerdos recientes, olvidándonos del 1904. Entonces, hace poco, el vicecanciller Juan Carlos Alurralde informaba de una victoria que tuvo el Estado boliviano a la cabeza de la Cancillería, el vicecanciller, y muchos que acompañamos a esta comitiva para trabajar 13 controversias, 14 controversias con Chile, con toda la delegación chilena, ahí fue el vicecanciller de Chile, y entre esas las que nos competía, básicamente era toda la carga de ultramar, que estaba obstaculizada y que incluso hablaban hasta de cupos, o el tema de las exportaciones, los obstáculos, qué carga estaba obstruida, qué problemas tenemos, incluso en el control que ponen los chilenos sanitario, en fin, cuando saben que esa mercancía es directamente para Bolivia. Entonces, participamos en ese sentido, acompañando a la delegación boliviana, entregando toda esa información que es importante para que se pueda resolver aquello. Y el mes pasado estuvimos en el ALADI, y seguramente el vicecanciller Juan Carlos Alurralde ha informado al país, o lo va a seguir haciendo, de esa victoria que sostuvimos en la ALADI. Complemento de acuerdo. Pero obviamente que es una victoria que hay que seguirla consolidando, porque los chilenos nos siguen poniendo barreras. Ellos salen a través de los medios chilenos, dicen aquí está libre el tránsito para Bolivia, aquí tiene una oficina. De hecho, ¿se recuerda el video que han presentado? Han presentado, ¿no?, un video. Donde se cumplen esos acuerdos, las facilidades que se da a Bolivia, pero ahí con datos, ¿no? Exactamente, esa es una situación que hay que contrarrestarla, porque ellos sacan siempre videos y gente que está en los puertos, sabemos los funcionarios que trabajan donde dicen aquí todo está bien, todo es normal, todo está fácil para el comercio boliviano, cuando sabemos que eso no es verdad. Perfecto, ahí está el trabajo que tiene la administradora de servicios portuarios de Bolivia. ¿Cómo medimos el tema de las importaciones y exportaciones? ¿Pasa también por la institución? Sí, por supuesto, ese es un elemento importante, que se incrementan las importaciones y las exportaciones en estos últimos años por 4 veces. Y obviamente la gran explicación es porque la economía boliviana se ha fortalecido en 3, 4 veces. Entonces, un indicador bien importante para ver la economía son las importaciones y exportaciones. Y ese es un dato que también nosotros lo vamos analizando. Si se contrae un poco las importaciones o se incrementan, entonces, ¿qué está pasando con la economía de un país? ¿Y cuál tendría que ser la lectura en este caso? En este caso es que se ha multiplicado por 4 veces, ¿no? O sea que tenemos importaciones por 4 en los últimos años, gracias al fortalecimiento de la economía, y ahí tenemos que analizar sobre todo que la dependencia que tenemos, las importaciones sobre todo, es con Arica. Y entonces estamos en este momento proyectando algo diferente, Gabriela, porque
hay que entender cuáles son los objetivos estratégicos de país, de Estado, la agenda patriótica, lo que está haciendo el presidente, el gobierno, y hay que entender eso, hay que lecturar para entonces dar respuesta como agencia de servicios portuarios. Y en ese sentido, ¿qué estamos entendiendo? Buscar alternativas portuarias. No solamente la dependencia con Arica, casi en el 95%, desde que se fundó Bolivia, siempre fue Arica, primero con los peruanos. Estábamos queriendo salir por el puerto de La Mar o el puerto de Cobija, y había la oferta peruana con Arica bajando aranceles, etc. Y ahora, obviamente, seguimos en esa dependencia, con ese chip ligado al tema Arica, que es el desafío que tenemos, porque el presidente nos plantea otros niveles de integración, otros acuerdos comerciales, el presidente viajando al Uruguay, viendo otras alternativas, y nosotros no nos podemos quedar con los brazos cruzados. ¿De momento el 95% va por Arica? En importación, casi una total dependencia del puerto de Arica. ¿No? Y pero se está viendo entonces tenemos que ver alternativas, más a 300 kilómetros, está Hilo, está Matarani a 400 kilómetros, tenemos que ver alternativas por el Atlántico, y ahí hay que hacer todo un plan de logística, cuánto nos cuesta traer, cuánto es la tonelada por el Atlántico, cuánto es por el Pacífico, qué tenemos que hacer para desarrollar el Atlántico, porque justamente nuestro mandato es por puertos habilitados y por habilitarse. Y entonces la logística del Atlántico es interesante, porque ahí tenemos que ver cuánto costaría, por ejemplo, llevar por el río Paraná-Paraguay en lo que se llama el upriver, o sea, río arriba, hasta llegar a Bolivia. Y parece que ese tema está, bueno, es un desafío que hay que trabajarlo rápidamente para ver cuáles van a ser las proyecciones que tenemos que nosotros resolver en el tema de ese incremento de importaciones y exportaciones. Así que estamos siempre atentos a ver alternativas por el Atlántico, alternativas por el Pacífico. Estamos atentos para tener una mejor relación con nuestros importadores y exportadores, y aprovecho para decirte que estamos abriendo una oficina, por ejemplo, la próxima semana en Sucre. Estamos llevando ya una oficina de servicios portuarios a la ciudad de Sucre, capital del estado plurinacional, siempre para tener una relación directa con nuestros exportadores y nuestros importadores. Y el gran desafío es desarrollar más tecnología, servicios de logística, porque el comercio es todo logística, Gabriela. Si tú me dices quiero importar arroz, o quiero exportar arroz boliviano, o quiero importar trigo, o quiero llevar tal exportación de granos, dígame cuál es mi mejor opción. Como servicios portuarios tengo que decirte, mire, ya tenemos la salida por el Atlántico, te cuesta tanto, y dejemos de depender de puertos tradicionales como es el puerto de Arica. Ahí están esos detalles. Y en tema de exportaciones, ¿por dónde vamos? ¿Dónde es el puerto? ¿Cómo está saliendo Bolivia? Ahí tenemos que reconocer que sí, Arica sigue también con la preeminencia, 50% de nuestras exportaciones salen por Arica, un 15% está saliendo por Antofagasta y el resto sale por la hidrovía Paraná-Paraguay. Todo lo que es aceite de soya, granos de soya, lo están haciendo directamente por la hidrovía. Sin embargo, ahí nos falta presencia. Lo hacen de manera privada, los exportadores tienen un puerto que se llama el puerto Gravetal, y nosotros como Estado, además, como está planteado nuestra razón de ser, que somos la única agencia aduanera acreditada por el gobierno de Bolivia, tenemos que desarrollar nuevos puertos. Entonces, la idea es, ¿qué hacemos con nuestra zona franca que tenemos en Rosario, Argentina? Porque quiero decirle que tenemos cerca de 3 hectáreas donadas, otorgadas por el gobierno de la Argentina en 1969, y que tenemos que tomar decisiones. 40 años han pasado y ahí está esa zona franca en Rosario. Tenemos otros espacios en Paraguay, en Uruguay, y entonces el gran desafío es que la SPV pronto se pueda proyectar como algo estratégico, como algo que va a resolver esos problemas también para la exportación, saliendo de esa dependencia que se tiene con el puerto de Arica. Decía usted, el tema de la economía también tiene que ver y se mueve, ¿no?, en base a importaciones, exportaciones. Ahí los detalles los vamos a invitar en otra oportunidad, porque es importante que se vaya socializando, que se vaya conociendo también los nuevos tratados, convenios, que se busca no ser dependientes, nos decía, solo del puerto de Arica. Hay que buscar aquellas alternativas. Exacto, ¿no? Y ojalá que yo pueda estar en una próxima entrevista para informarte, Gabriela, y al país, cuál es nuestro plan de salida hacia otros puertos, qué estamos viendo y cómo vamos a llevar nuestras exportaciones y nuestras importaciones las traemos de manera eficiente. Como dice la agenda estratégica, el punto 13, ¿no? Una patria libre, digna, con acceso al mar, pero además, sobre todo, los objetivos de país, ¿no? El objetivo de país es
el mismo presidente lo recalca, mayor integración, veamos otras opciones, veamos acuerdos comerciales, o el otro objetivo estratégico del país, cambiemos la matriz productiva, esa matriz que es primaria exportadora, ahora vamos a tener industrialización. Entonces, ¿por dónde vamos a sacar nuestros productos con valor agregado? Entonces, todos estos elementos tienen que ir en ese sentido, dando una respuesta a lo que está haciendo el gobierno, a lo que está haciendo el presidente, siempre entendiendo que nuestra economía se ha fortalecido, las importaciones están creciendo, las exportaciones también. Todo va paralelo. Y todo va paralelo. Perfecto, muchas gracias, David, por habernos acompañado. No, qué gusto, Gabriela. Muchas gracias. Muy bien, David Sánchez, director de la Administración de Servicios Portuarios de Bolivia, acá presente en Avia Yala Televisión. 7 de la mañana, 42 minutos. Continuamos. Entrevista.